Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de los Hechos. ¿Qué crees, mi hermano? Que yo siento como si tuviera mucho tiempo, que no estoy aquí. No sé por qué. Yo creo que se debe a que rompimos la rutina. Como que algo se rompió. Y eso es bueno, hermano. Tal vez el Señor sabe cómo ha manejado a casa de oración. No estamos en las competencias con ninguna iglesia. No estamos en las competencias con los demás hermanos. Nosotros lo que queremos es alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Aquí no importa tantas cosas. Y yo le estaba platicando a Lorena, porque es bien interesante, mi hermano. Es bien interesante que si nosotros nos damos cuenta, la hermana Lupita y la hermana Lorena ahora son parte de la iglesia de Cruz de los Hechos. Porque lo que nosotros estamos viviendo es todavía la continuidad. El libro de los Hechos no se cerró. Sigue aún hasta que el Señor venga y se lleve a su iglesia o nos levante del sepulcro como Él dijo que lo iba a hacer. Entonces es interesante. Yo le estaba platicando a ella y ella estaba muy emocionada. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, no te estoy dando por tu lado. No, eres parte de la iglesia del libro de los Hechos. Y ha sido impresionante, ¿a poco no? Cómo hemos estado estudiando y lo que hemos estado estudiando nos ha empezado a pasar como iglesia. Entonces, de repente vamos, mi hermano. Estaba yo viendo un video de la mañana y estaba una iglesia llena y me quedaba pensando yo. Le digo, Señor, ¿cuándo vas a llenar casa de oración? Y volví a lo mismo. Sean obedientes, esperen, pacientemente esperen en mí. Y yo digo, está bien. Entonces, pues rompimos la rutina, mis hermanos. Rompimos la rutina en muchos aspectos. Entonces, ¿dónde nos quedamos, hermanos? ¿Se acuerdan? 17. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 18. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Yo sé que hemos tenido mucha actividad. Fuimos a 7 pilares y ahora fuimos a los bautismos. Entonces vino a predicar el pastor Adán, predicó el pastor Hugo. Entonces hemos tenido actividad, gloria al Señor. Rompimos la rutina y yo siento como si tuviera mucho que no me toque. Entonces, estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, mi hermano. Vamos al versículo, ¿nos quedamos en dónde? 22. En el 11. ¿No? Nos quedamos en el 11, ¿no? Sí. Sí, en el 11. Vamos a empezar entonces en el 12. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 12. Dice así en el nombre de Jesús, Reina Valera. Vamos a estar en Reina Valera hoy. Dice, cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Será el evangelio pura prosperidad? ¿Será pura prosperidad? ¿Será puro bonito? ¿Será que Dios nos va a hacer inmunes a todas las enfermedades? ¿Será que Dios nos va a cuidar? No nos va a pasar nada, ni el aire nos va a pegar, mi hermano. ¿Qué es lo que muchas veces se predica? Que no te va a pasar nada, que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Y esa es la manera de atraer a las personas a hoy. Las iglesias están llenas de personas, mi hermano, que piensan que todo se va a solucionar con Cristo. ¿Habrá venido Cristo por eso, para solucionar nuestra vida? No. ¿Habrá venido Cristo para hacernos ricos y que tengamos mucho dinero? ¿Habrá venido Cristo para hacernos hombres exitosos? No. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A salvarnos. Exactamente, así de sencillo. Él vino a salvar a la humanidad. Gloria a Dios. Así de sencillo. Entonces, hemos podido ver también a lo largo de este estudio de las enseñanzas del libro de los Hechos, cómo es que se han tergiversado y se han metido técnicas, tácticas, inclusive mercadotecnia dentro de la iglesia cristiana. La cosa es llenar la iglesia de lo que sea y como sea. ¿A poco no? Y eso está tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque se predica y se están haciendo cristianos de plástico, cristianos de chocolate, que llega un poquito de calor, se derriten. Y eso está tremendo. Porque hemos estado viendo cómo Pablo, ¿cuántas veces ya qué tanto no le ha pasado a Pablo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Juan? Al Señor Jesucristo. Ya había muerto uno. ¿Te acuerdas quién es?
Santiago. Jacobo. Ya había muerto. Entonces, mis hermanos, ¿por qué las iglesias de hoy? Porque ahora, olvidémonos de las iglesias, no, derecha, flecha, nada del que diga el que está a tu lado, no, a ti mismo. Nosotros mismos preguntémonos, ¿qué estamos predicando? ¿Estamos predicando como predicaban los apóstoles? ¿Estamos predicando lo que predicaban ellos? ¿Te acuerdas esa pregunta triste, alarmante, preocupante que decía el carcelero de Filipos, que decía, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué pregunta tan preocupante, qué pregunta tan profunda. No puede sonar como cualquier cosa, pero no, ¿verdad? Qué pregunta tan preocupante. A mí me toca el corazón cuando alguien dice eso. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mira, ¿quieres hacer una oración de fe? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Eso es lo que se predica hoy. Y de repente, repite conmigo esta oración. Y tú repite lo que tú piensas, lo que tú sientes que ya tienes, así que experiencia. Y ya, es algo. Está tremendo. Estaba viendo un programa, mi hermano, de una asociación cristiana allá en Estados Unidos. ¿Tú sabes quién es Elon Musk? Elon Musk es un rico. Es de los más ricos del mundo. Él es el dueño de Tesla. Tiene muchas empresas, pero la que más, para que lo identifiques, es Tesla. Entonces es la que está poderosa esa empresa. Bueno, Elon Musk fue a un programa con unos hermanos, o no sé si serán primos, pero bueno, son hermanos cristianos. Entonces en este programa, mis hermanos, estaba pasando lo siguiente. Le estaban entrevistando que si él creía en Dios y como que lo empezaron a evangelizar. Y entre quieres recibir a Cristo en tu corazón, Elon Musk se quedaba pensando, búscalo en tu yo. Se quedaba pensando así como de que, bueno, pues si Cristo ayudaba a la gente, si Cristo hacía esto y yo también quiero hacer algo parecido, pues bueno, ni siquiera estaba convencido. Y entonces ellos empezaron a aplaudir cuando él dijo, bueno, sí, está bien. ¿Te imaginas si Elon Musk confiara en esa aceptación, en que aceptó a Cristo de esa manera? Y ellos lo dieron por hecho. Ellos dan por hecho que Elon Musk aceptó a Cristo. Y te imaginas la sorpresa que se va a llevar cuando llegue a perecer, porque algún día va a perecer, algún día vamos a perecer. ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando vengan los ángeles caídos y los ángeles de Dios? ¿Quién se lo van a llevar? ¿Quién se llevará eso? Los ángeles caídos. Qué sorpresa se va a llevar, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cuántos cristianos en estos días no están confiados en que por la manera que según se convirtieron, ellos van a ir a dar el reino de los cielos? Qué tremendo. ¿Por qué hoy todo esto? Porque lo que estaba predicando Pablo era el evangelio puro. Era el evangelio de la manera que el mismo Señor Jesucristo se lo había dado por revelación. Ay, bueno, pero es que no. Entonces, Pedro predicaba exactamente lo mismo. Vamos con Juan, predicaba lo mismo. Vamos con Bernabé, predicaba lo mismo. Silas predicaba, todos los apóstoles predicaban lo mismo, pero todos los cristianos de la iglesia primitiva, todos predicaban exactamente lo mismo. A Cristo crucificado y resucitado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros estamos predicando a Cristo crucificado y resucitado, ¿por qué siguen las bancas vacías? Le estamos dando algo grandísimo, la salvación no se puede comprar en ningún lugar. ¿Por qué las bancas están vacías? Ay, es que no hemos salido allá afuera. Hermano, ¿quieres que nos apedreen allá afuera? No, y algún día lo vamos a hacer. Y nos van a despreciar, nos van a hacer caras y no van a querer venir. Porque ellos quieren al Dios alcahuete. Ellos quieren al Cristo que está ahí. Sírveme, hijo, te perdono. Ponme unas florecitas. Ándale, préndeme una veladora. Ellos quieren ese Cristo. No quieren al Cristo Santo. No quieren al Cristo que predicaba Pablo. Entonces, fíjate, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Lo llevaron a la cárcel. En ese tiempo, Galeón era procónsul de Acaya. ¿Te acuerdas qué es un procónsul? Era como un gobernador que estaba a cargo de cierta
área, cierta jurisdicción. Es interesante mencionarte esto, hermano. Esto estamos hablando más o menos del año 51 después de Cristo. Ya había ascendido el Señor Jesucristo a los cielos. Hablamos entre el año 51 y el año 52. Ahora, cuando hablamos del tribunal, eso es interesante. Hay que mencionar todo esto porque estamos estudiando el libro de los Hechos, el contexto, las cosas que había en ese tiempo. El tribunal, hermano, no es como aquí que vas a la Suprema Corte de Justicia, bien bonito y todos los licenciados de trajecito, hermano. El tribunal en esos tiempos era una plataforma de piedra que se elevaba en medio de la plaza. Era una plaza y en medio había un lugar que estaba más elevado frente a la residencia del procónsul. Fíjate qué cómodo. O sea que es como la serenata, estaba así enfrente. Él estaba así en lo alto. También el acusado, todo eso estaba ahí. ¿Por qué? Porque a veces que ni siquiera él quería salir. Desde ahí, desde su casa, desde ahí escuchaba todo. Desde ahí, él impartía juicio en los casos públicos, como el de Pablo. Es el versículo 13. Allí dijeron, ¿cuál es la acusación? ¿De qué lo estaban acusando esta vez, mi hermano? Lo estaban acusando, fíjate lo que dice la Escritura. Este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios. Y aún en contra de nuestra ley. Este pueblo persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. En otras cosas, esto suena como de que este hombre está invitando al pueblo a que alaben a Dios rompiendo las reglas. Suena así, en otras palabras. Entonces, en contra de la ley, dice, aunque el judaísmo eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasaba con los judíos? Tenían su religión, el judaísmo. Entonces, aunque el judaísmo no era una religión oficial, sí gozaba de tolerancia oficial en el mundo romano. Y eso es interesante, porque había ciertos judíos, ahí en esa oración, hermano, ahorita se está predicando Cristo y la política. Miren las elecciones tan interesantes, esas prédicas, te invito a que las escuches. El pastor Chuy está predicando eso. Entonces, él tomaba algo que es muy cierto. Cierta parte de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, tenían que ver con la política, con los políticos de ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso da paso y después, más bien, Jesucristo ya había puesto una línea entre el Estado y la iglesia. No se puede juntar. Aunque muchos quieran juntar a la iglesia y al Estado, no se pueden juntar. Todas las leyes, la Constitución, en nuestro caso, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, hay muchas cosas que van a chocar con la palabra de Dios. Como que, si se ha aprobado el aborto, va a chocar con la palabra de Dios. Si se han aprobado ciertas leyes, van a chocar con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Le quisieron tender la trampa al maestro. Y entonces ahí hay una parte que a mí me impresiona. Yo estoy impresionado todavía con la respuesta del maestro. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También ya vimos que los judíos siempre aquí aprovechaban y lo querían. ¿Cuántas veces ya habían llevado a Pablo a la cárcel? Ya lo habían medio matado, ya lo habían sacado empujones, ya muchas cosas, mi hermano. Entonces, a pesar de que según los judíos, ¿por qué? Ahora, ¿tú crees que los judíos estaban de acuerdo con Roma? No, al contrario. Ellos veían a Jesucristo como un salvador, pero no un salvador de sus almas, un salvador del pecado que los tenía, ahora sí que esclavizados. No, ellos veían como si fuera un militar con una super pistola y que los iba a sacar, todos los romanos. Ahora sí, mis niños pueden ser libres, pueden salir a jugar. Ellos pensaban de esa manera, siguen pensando de esa manera, siguen pensando que el Mesías va a regresar y siguen pensando que el Mesías va a venir de esa manera y que los va a librar de todos sus enemigos, de Palestina, de todos aquellos que los oyen. Y el Mesías va a venir por segunda vez. Pero va a venir, ¿qué? A llevarse lo que es de él, su iglesia. Está tremendo. Entonces,
¿Cómo es posible de que si ellos querían ser libres de Roma, bueno, le tienen una trampa, querían matar los pájaros de un tiro? Pero ahora se supone que seguían en descontento con Roma, porque es que ahora dice esta parte que de repente hacían mucho caso. ¿Cuántas veces ya llevaron a Pablo al tribunal? ¿Por qué tenían esa facilidad? Sí, se contrapunteaba la religión y la política, el Estado. Roma era muy celoso de sus leyes, era celosísimo de las reglas, era celosísimo del César. Pablo Romano César era un dios. ¿Y qué pasa con el Señor de los ejércitos? Los judíos tenían al Dios de los ejércitos. ¿Y qué dice su palabra en el Antiguo Testamento? Que él es celoso y que no comparte con nadie. Entonces, ¿cómo es de que eran amigos los judíos? Y hasta cierto punto, en esto sí se unían. O sea que si el enemigo es grande, es grande, únete al enemigo, combátalo como sea. El fin justifica los medios. Acomodé al lugar y los querían detener. En ese tiempo a Jesucristo, y ahora querían detener a los apóstoles que hablaban las palabras de Jesucristo. Tremendo. Entonces, aunque no era una religión oficial, gozaba de tolerancia oficial en el mundo romano. Asimismo, también el cristianismo era visto como una secta del judaísmo, y lo siguen viendo así. Los judíos dicen que somos una secta derivada de ellos. Sin embargo, los judíos en Corinto afirmaron que la enseñanza de Pablo era ajena al judaísmo, y por ende debía ser prohibida. Y esto lo vivimos en estos tiempos, mi hermano. La iglesia católica, ¿qué? Romana. Sigue pensando de esa manera. Ellos son nuestros hermanos separados. No hagan caso a sus enseñanzas. Es más, eso lo vivimos dentro de la misma iglesia evangélica cristiana de estos tiempos. Los hermanos de casa de oración, ellos no son de nosotros. Porque ellos eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Ya no son nuestros hermanos. La verdad está con nosotros. Nosotros somos la iglesia chipocluda. Dios, casi dicen, Dios es exclusivo de nosotros. Hay iglesias que van a entender que Dios es exclusivo de ellos y que no está con nosotros. Que Dios sabe que a las 7, a las 8, cuando empieza la predicación, se tiene que ir a la iglesia de los hermanos, porque nada más es con ellos. Y nosotros chusma. No los quiero a ustedes. Hay muchas iglesias que predican eso. Tal vez no lo dicen de manera clara, directa, pero es lo que dan a entender. Y hay muchos que están engañados y les predican barbaridades que suenan poderosas. Les predican una santidad que más que santidad está disfrazada de legalismo. Eso está tremendo. Porque ellos piensan que por hacer algo van a obtener el favor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la gracia? Los judíos pensaban de esa manera. Ellos pensaban que tenían que hacer algo para obtener el favor de Dios. Habían torcido y tergiversado muchos de los mandamientos, comenzando. Si le estaban levantando falsos a Pablo, porque le levantaron falsos a Pablo en las otras ciudades donde había estado predicando, entonces estaban faltando a uno de los mandamientos que estaba en la Torá, que es que no levantarás falso testimonio. Y habían matado a uno de los apóstoles, entonces estaban faltando a otro, que era ¿qué? No matarás. Se habían puesto de acuerdo y habían buscado a los vándalos. ¿Te acuerdas que en cierta ciudad habían buscado a los vándalos y los alborotaron? ¿Para qué? Para que fueran en contra de los que estaban predicando la palabra de Dios. O sea que chismes, mentiras. Y la palabra de Dios, los mandamientos dicen no mentirás. Estaban amando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Se estaban metidos en problemas. Pero decían que amaban a Dios, como los cristianos de estos días, que tienen una vida aquí, pero se transforman saliendo a la puerta y tienen otra vida allá. El cristiano de estos tiempos, tiene una Biblia y se sabe todos los versículos, toda tijería que no me gusta. No, se sabe todos los versículos de la Biblia. De memoria, mejor que el pastor.
Pero allá en la práctica, híjoles, todo lo contrario. No mientes, allá mienten. No hables malas palabras, allá hablan malas palabras. No te comportes de eso, allá se comportan de esa manera. Ama a tu esposa como que estuvimos estudiando el domingo. El papel del esposo, el diseño original de Dios hablando del esposo. ¿A poco no nos llevaron pedradas? Yo todavía traigo unos chipotes por aquí de tanta pedrada que hubo el domingo. Pero gloria a Dios, un chipote se va a quitar, mi hermano. Pero una vez falleciendo, si no compusiste tu vida, ya no va a haber vuelta atrás. El cristiano de estos tiempos piensa que todo está a su conveniencia, que todo está a él, que todo está a su comodidad. O sea, si Dios los llama, ya no es como en el Antiguo Testamento, que si Dios los llama, tenían que responder al instante. No, piensan que Dios tiene que esperarse, piensan que Dios tiene que esperarnos a que nosotros querramos. No, hermano, si tú no respondes al llamado, Dios va a usar otro. Nunca lo dudes, no somos indispensables. No respondemos al llamado, Dios va a usar otro. Amén. Y ese es el detalle. Aquí somos bien cristianos, aquí estamos con nuestras lagrimitas levantando nuestras manos, pero allá, ¿cómo vivimos allá afuera, hermano? ¿Cómo vivimos en nuestras casas? ¿Cómo vivimos como esposas, como esposos? ¿Cómo viven ustedes como esposas, hermanas? ¿Cómo vivimos en familia? Somos cristianos. Está tremendo. Está tremendo. Los judíos eran de esa manera. Ellos eran judíos nada más cuando estaban, ahora sí que tapados, y así como que profesaban la fe y se daban golpes. ¿Te acuerdas de los atuendos que traían el librito que les colgaba y de aquí también? Y ahí se paraban, oh Señor, te bendigo, en eso estás. Ya viste a ese hermano, es bien espiritual, pero andaba adulterando. A lo mejor uno de ellos fue aquel que llevaron tantas cosas, mi hermano. Así eran los judíos, así es el cristiano de estos tiempos, no todos. Porque así como hay malos, hay buenos también. Hay quienes sí se esfuerzan en vivir una santidad, pero que viene desde aquí. No depende de un chalequito, una corbata, una falda larga, que no se mochen el cabello. Y muchos andan pensando en eso. Y de repente, ¿saben qué no? Y pasa algo, el pastor decide retirarse, vénganse conmigo, porque si no se van a quedar ahí, se van a ir al infierno. O sea, porque les está diciendo que el Salvador es Él. ¿Y qué hacen los borregos? Ahí van. Sí. Borregos, porque si fueran ovejas oirían la voz del pastor de pastores. Poderoso es el Señor. Los judíos eran bastante incongruentes. Entonces, lo más de los de Corinto, hermano. Yo a Corinto le llamo la iglesia mitotera, porque esos eran mitoteros más no poder. Ojalá fueran, ¿te acuerdas de qué iglesia leían la escritura y se cuestionaban, pero todo era por aprendizaje? Querían aprender, querían enderezar sus vidas, querían cuadrarse para agradarle a su Dios. ¿Te acuerdas de esa iglesia? ¿Cómo somos nosotros? Leemos la Biblia para cuadrarnos, nada más porque me estoy haciendo así para perder el tiempo y ya, eso no me gusta eso que está diciendo. Yo hago lo que quiero, cuando salga voy a seguir haciendo lo mismo. A veces llega a pasar, hermano. Y los judíos hacían tantas cosas, todo menos obedecer la voz de su Dios. Está tremendo. Poderoso es el Señor. Entonces, los judíos en Corinto afirmaron que la enseñanza de Pablo no era la efectiva, no. La verdad absoluta la tenían ellos. Habían crucificado a Jesucristo, al Mesías que tanto decían amar y esperaban, pero decían que la verdad la tenían ellos. ¿Cómo son las cosas? Entonces, si Galión hubiera fallado a favor de los judíos, el cristianismo podría haber sido proscrito en todo el imperio. Si hubiera pasado eso. Pero poderoso es el Señor, que tiene todo bajo su control. Versículo 14. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre, fíjate qué tremendo, como un hombre secular es más cuerdo, tiene más sentido común, tiene más criterio que los que se supone que son poseedores de la sabiduría de Dios. Fíjate cómo dice: cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo:
si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. El cristiano de estos días oye un chisme, híjole, pero tiene el letrero grandote de chisme y todo se lo come. Es que el hermano fulano anda haciendo esto y lo otro. Ah, sí, vamos, córrelo a la iglesia, pastor, dígale eso. Y es bien curioso que a veces los que vienen a hacer alboroto son gente que ni siquiera de la iglesia son. Muchas veces la gente se desesperará porque va a pensar que no les hago caso. No, hay que ser sabios. Y algo que yo he aprendido en el ministerio, mis hermanos, es a dar el beneficio de la duda. Yo no me dejo llevar por lo que me digan. Tengo un Dios que si yo no estuve ahí, Él sí estuvo. Tengo un Dios que si yo no sé, Él sí lo sabe todo. Y yo le sirvo a Él, no Él me sirve a mí. Y tengo aquí, consejos de sobra para no comerme todo lo que me dice. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse, mi hermano, de que a cierto hermano lo acusaron porque lo vieron con otra mujer que no era su esposa abrazado? ¿Y qué hizo el pastor? Hermano, vienen las hermanas, hermano, ¿qué cree, pastor? Vimos al hermano fulano con una mujer que no era la de él. Sí, empezó a arder porque es tan santo, somos tan santos, somos buenísimos para señalar al hermano. Pero cuando el dedo nos señala a nosotros, y no es el de un hermano, es el de él, trágalo. Perdóname, Señor, queremos misericordia. No somos misericordiosos, pero sí queremos misericordia. Tremendo, mi hermano. ¿Cómo puede ser que Galión era más sabio que los mismos judíos? ¿Cómo puede ser que Galión, que no tenía el Espíritu Santo, ni era creyente, podía discernir que le querían echar, o sea, lo querían engañar a él para que dejara caer toda la ley en contra de Pablo? Y él dijo, ¿qué? Esas cosas de ustedes son sus cosas de judíos, judaísmo, de su religión. Esto no tiene nada que ver con lo judicial. Si fuera así, yo me encargaría, pero como no soy religioso, háganlo ustedes. Y eso es lo que pasa. Cuando llegan a mis oídos chismes, yo luego, el beneficio de la duda. Una de las primeras cosas, ya lo hemos dicho, ¿cómo estudiamos el otro día? Confrontación. No tan para saberlo. A mí me han dicho un buen de cosas del hermano Pedro. Me han dicho cosas del hermano Patricio inclusive. ¿Y creen que le presto atención? No es porque yo sé quiénes son las ovejas del Señor. Yo sé quién es el que está detrás de todo eso, queriendo manchar la reputación de los siervos de Dios. Y si yo me dejara mover por la carne, bien, hermanos, ya hubiera hecho y deshecho tantas cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Rodillas con el Señor. Señor, están acusando a tu siervo. Me dicen que él hizo esto, que él hizo lo otro, que aquello, que no se comporta de esta manera. ¿Y entonces qué? Lo que pasó con el pastor, continuó con la historia. ¿Qué pasó? Se dejó llevar, lo corrió, lo expulsó de la iglesia. Llegó a la iglesia del pastor Chuy, él había casado oración allá en Guadalajara. El pastor Chuy le empezó a preguntar, ¿qué pasó? Esto, es que me acusaron de algo que no lo hice. ¿Y qué pasó con el siervo? No, pues me corrió. Y no te sentó para, no, nada más dijo que me fuera. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede destruir una vida? Porque nosotros no seamos sabios. ¿Cómo los judíos, los que decían amar a Dios, querían lo peor, la muerte para Pablo? Tremendo. Pero cómo eran bien astutos, porque no eran ellos, no tenían el valor para llegar con un cuchillo y matar a Pablo. No, querían que lo que otros, engaños, mentiras, chantajes, manipulación, que otros hicieran el trabajo sucio. Y no era la primera vez que los judíos hacían eso. Para que ellos quedaran limpios y otros fueran los culpables. Santo Dios. Qué perverso es el hombre, mi hermano. Qué perversa es la humanidad. Qué perversos a veces somos nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, del Señor. Esto está tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Después pasó, si nosotros no hicimos nada, el tiempo pasa. Dios defiende a los justos. Dios defiende a sus hijos. Nunca se te olvide, no te desesperes, hermano. Todo sale de la luz. Y la luz alumbra, y si no hay nada, ¿qué va a alumbrar?
y se alumbra, aún así, gloria a Dios, porque está enderezando tu camino. Te está diciendo, enderezate, porque tal vez tu tiempo está cerca. Decía un judío, a mí se me quedó esto de un judío, le aprendí esto: quítense todo lo que les pueda estorbar para cuando llegue el día de la mudanza. Tremendo. 8 meses, el Señor empezó a orar. Vamos a orar para que el Señor ponga tu caso sobre la luz y que se vea que no fuiste tú. 8 meses, mi hermano, ¿y qué crees? Que iban las mismas hermanas caminando, pero esta vez iban con el pastor. No sé qué andaban haciendo en el centro, tal vez evangelizando, alguna campaña, no lo sé. La cosa es de que empezaron ellos a caminar, y dicen: mire, pastor, mire, allí está el desgraciado del hermano, que mire cómo le está poniendo los cuernos a su esposa. Y que dice el pastor: ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí lo voy a agarrar con las manos en la masa. Cuando él voltea, hermano, no era el hermano. Era alguien que tenía el semblante muy parecido, pero no era el hermano. Qué vergüenza para el pastor, qué vergüenza para las hermanas. Qué vergüenza tener que venir a humillarnos delante de Dios por no haber sido sabios, o dejarnos llevar con la carne. Y a veces es bien clarito, hermano. Tenemos al Espíritu Santo, podemos discernir. Yo puedo discernir las intenciones de Satanás. Lo quiso hacer conmigo, hermano. ¿No es que no voy a discernir estos casos fáciles? Claro que sí. A Pablo lo querían notar, querían lo peor, y una vez intentaban una otra. Cuando tú estás actuando rectamente, hermano, el enemigo te va a acusar de todas maneras posibles, pero no te preocupes. Te va a levantar falso, no te puede levantar, siempre va a estar buscando maneras de derribarte, de parar lo que tú estás haciendo. Pecar, todos pecamos, hermano. La Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso. ¿A poco no? Entonces, tampoco se trata de alcahuetear. Simplemente que la verdad alumbre, la luz alumbre. ¿Tú ves que Pablo estaba preocupado? Es la única preocupación que Pablo tenía a predicar el Evangelio, a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Esa era su única preocupación. Él quería servir a su Dios con todo, que esa es nuestra única preocupación. Nuestra única preocupación es predicar el Evangelio como ellos lo predicaban. Santo es el que vive. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Entonces, Galión no era tonto, hermano. Y se percató del plan de los judíos para contra Pablo. Rehusó intervenir en lo que veía como una lucha intestina que solo incumbía, y es verdad, solamente era del interés de los judíos, no de Roma. Y Galión estaba por parte de Roma. Si él tenía que aplastar a los judíos, los iba a aplastar. Los judíos estaban de parte de Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno, pero Galión estaba por parte de Roma. No se podía, no podemos servir a dos dioses. Vamos a descuidar a uno. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, en esencia, mi hermano, dictaminó lo que se llamaría un juicio sumario, con una sentencia oficial en el sentido de que ningún delito se había cometido y que era una simple disputa en cuestiones religiosas, lo cual no calificaba como un caso judicial. Entonces, no presto atención. Estas cosas de ustedes, arreglen ustedes. Aquí no aplica ninguna de las leyes. ¿Por qué? Porque no se está violentando ninguna de las leyes de Roma. Esas cosas que se están violentando son sus leyes, sus reglas de ustedes. Háganlo ustedes. 15. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, les dice Galión a los judíos, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Fíjate qué sabio fue Galión. Y no era parte del pueblo de Dios, hermanos. Hay veces que me van a venir a decir tantas, pero te digo, hermano, me han venido a decir cosas del hermano Patricio, me han venido a decir cosas del hermano Pedro. Y se enojan porque no les hagan caso. Pero es que no me dejo llevar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera son gentes que vienen aquí a la iglesia. Si fueran personas de aquí de la iglesia, yo prestaría un poquito de
atención. Pero aún así, el beneficio de la duda estaría ahí. Fíjate cómo se deslindó de todo y fue sabio. Fue muy sabio Galión. Y no estudiaba la palabra de Dios. No ayunaba ni oraba. Poderoso es el Señor. ¿Y qué pasó en el versículo 16? Los echó del tribunal. 17. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga. Ellos lo que querían era hacer destrozos, como las feministas. No tienen nada que pelear, pero ellos quieren hacer destrozos, pintar paredes, patear motociclistas. Ellos quieren hacer destrozos. Los judíos quieren hacer destrozos. ¿Qué otra cosa podían hacer? El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol mal puede dar frutos buenos. ¿Qué más podía sacar de su corazón si no eran rectos? ¿Qué podía ofrecer? Poderosos del Señor. Era jefe de la sinagoga y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galión no le importó nada. Si no le importó a Poncio Pilatos que mataran al maestro, ¿tú crees que le iban a importar a otro que golpearan a Pablo? Sóstenes le golpeaban, hermano. Los griegos tenían razones para ser violentos con Sóstenes y lo usaron para dar rienda suelta a su hostilidad general hacia los judíos. O sea, ahí ya vean dos pandillas ya. A nosotros nos caen gordos. Es como allá en el Peñón de los Baños. En el Peñón de los Baños se dividen dos, los de aquel lado de la avenida y los de este lado de la avenida. Y se dan unos entes, mi hermano. Entonces, aquí aprovecharon los griegos para sacar su coraje para con los judíos. También es posible que se haya enojado porque como líder de los judíos, él había tratado de incitar a un juicio en contra de Pablo. Hay muchas personas que lo que tú estás diciendo cuando estás predicando les suena a acuerdo. Tal vez Dios les esté abriendo el corazón, el entendimiento y lo estén recibiendo. Pero eso no es malo, es que es verdad. Muchos en estos días están despertando de las doctrinas erróneas de la iglesia popular. ¿Y qué dicen? Es que eso es verdad. O sea, yo vengo a esta iglesia, llevo años en esta iglesia y mi abuelita me enseñó a esta iglesia, pero es que lo que están diciendo sí está mal. No es correcto. Y puede que a veces Dios, tú no metas las manos, pero Dios te va a defender. El principal de la sinagoga había presentado el caso a Galión, Sóstenes. Pero el apóstol Pablo mencionó más adelante que Sóstenes se convirtió al evangelio. Cristo vive. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Yo lo voy a leer rapidito, no lo busquen, nada más apuntar. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¡Ay, qué Dios tan poderoso tenemos! Cristo vive. Versículo 18. El que te quería pegar, el que te acusó, ahora es tu compañero. Imagínate si no tenemos el evangelio, le pones el dedo allá afuera donde va. Vamos a predicar allá al cerro, y allá lo dejas. Imaginas hay cristianos así, mi hermano. Hay cristianos que no quieren es ponerte en pie. No hacen, pero tampoco dejan hacer. Versículo 18. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. ¿Te acuerdas de Priscila y Aquila? Los que venían de Italia. En Secrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que se le ha hecho. Eso está interesante, hermano. Eso está bien interesante. Priscila y Aquila. El hecho de que pudieran acompañar a Pablo significa que había un liderazgo competente en Corinto. Eso está tremendo, mi hermano. Cómo Dios empieza a juntar a su pueblo. Cómo muchos, ¿qué es lo que predomina? Y una de las características bien importantes y a imitar de la iglesia del libro de los Hechos, todos estaban en un mismo espíritu. ¿A poco no? Si nosotros estamos en un mismo espíritu, ¿qué va a pasar? Todos vamos a ir caminando en la misma dirección. Todos vamos a estar predicando la misma doctrina. Vamos a estar predicando la misma, todo lo mismo, mi hermano.
sentimos igual, hablamos igual, procedemos de la misma manera. Cristo vive. El detalle es que aquí entran, por ejemplo, las denominaciones. Unos quieren caminar para aquel lado, otros quieren caminar para el otro lado. Yo hago esto, no, yo lo quiero hacer porque tú no puedes, estás chiquito, yo soy más fuerte que tú. Y hay un desbarajuste, hermano. Eso está tremendo. Entonces, había buen liderazgo. Pablo era acompañado de Priscila y de Aquila. Entonces, con hombres como Gallo, Sóstenes, Estéfanas y Cristo, poderoso es el Señor. Llegó Pablo solo, pero ahora tenía quienes predicaran, quienes lo acompañaran. Ahora menciona la parte habiéndose rapado la cabeza. Tenía hecho un voto, había hecho un voto. Para mostrar su gratitud a Dios, hablando de Pablo, por ayudarlo a superar un tiempo difícil en Corinto, porque era tremendo ir a Corinto. Es como si fuéramos a la Meche, a Tepito, a la Lagunilla. Es más, es como si fuéramos a Chihuahua a predicar. Vamos a encontrar de todo. Entonces, Pablo, para mostrar su gratitud a Dios, hizo un voto, mi hermano, porque lo ayudó a superar sus tiempos más complicados en Corinto. El apóstol tomó un voto nazareo como promesa especial de separación y devoción a Dios. Y te estás preguntando, pero ¿qué los nazareos no son los que de nacimiento se ofrecen? Ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, número 6.2.5, número 6.13.21. Te voy a leer uno de ellos. Número 6.13. Esta es la ley del nazareo. Para el día que se cumpla el término de su nazareato, el nazareo acudirá a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero en el 6.2-5 dice de la siguiente manera: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, ¿qué hacía? Pava la cabeza. Lo contrario, por ejemplo, dirás, ya me confundí. Es que Sansón era un nazareo y Sansón precisamente perdió ahora sí que su pacto con Dios, su compromiso con Dios, su respaldo de Dios por él mismo haber cortado ese pacto con Dios. La fuerza no era de él, era de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se llevó lo que era de él. El voto duraba por lo general un periodo específico. ¿De dónde habrán sacado los católicos de que es tu juramento por tanto tiempo? ¿De dónde habrán sacado tantas cosas que están metidas dentro de la iglesia cristiana en estos días? Poderoso es el Señor. Entonces, duraba por un cierto tiempo en específico. Ahí hay un punto. Pero, por ejemplo, en el caso de Sansón, Jueces 13.5, al hijo que vas a concebir y dar a luz no debes cortarle nunca el cabello. ¿Quién le dijo esto? ¿De dónde sacó esto la mamá de Sansón? Delante de Jehová. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no decía él. En el caso de Sansón, esto era de por vida. Fue consagrado, al igual que Samuel. También con Samuel pasó lo mismo. ¿Y quién más? Juan el Bautista. Ellos eran nazareos, pero ellos fueron conocidos desde nacimiento. Ya no era como por un tiempo, como en el caso de Pablo. Por eso era tan importante. Muchos sabían de ese voto que Pablo había hecho, e inclusive después le dirían que cumpliera su voto. ¿Y qué pasó con Pablo? Obedeció la escritura. Ay, no, es que me creció mi cabello bien chinito, bien bonito, ya no me lo voy a cortar. Ay, es que no me voy a ver guapo. O sea, ¿cómo puede algo así que no suena cuerdo, que suena absurdo, estar en la boca de un cristiano que dice amar a Dios? Pensando en la vanidad, pensando en él mismo antes que en el voto que según, pero ya me lo imagino, de rodillitas ahí con sus lagrimitas llorando. Ay, Señor, yo te prometo, te prometo, te prometo, te prometo y te prometo. ¿Te imaginas? Tremendo todo esto, hermano. Porque no está lejos de lo que nosotros hacemos en estos días. Tal vez ya no hacemos ese tipo de votos, pero sí prometemos a diestra y a siniestra, prometemos al mayoreo.
Y te prometo, Señor, que voy a poner una fuente con un ángel ahí en la esquina de casa de oración Chimalhuacán, fuente de agua viva. Y te prometo, y empezamos y no cumplimos nada. Es más, ya ni vamos a la iglesia. Es mejor no prometer. Amén. Calladitos, nos vemos más bonitos. San Juan Carlos 13. Cristo vive. Poderoso es el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios. como en el caso de Sansón, Samuel y Juan el Bautista, ellos eran nazareos de por vida. En el tiempo de Pablo, si alguien hacía el voto mientras estuviera lejos de Jerusalén, al terminar de cumplir su voto se rasuraba la cabeza como Pablo lo había hecho, para presentar su cabello antes de que transcurrieran los 30 días. Aquí hay una pista con lo que sigue. Versículo 19. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego, ¿a dónde? A la sinagoga. ¿A dónde iba Pablo siempre dirigido? A la sinagoga. Eso era complicado, mi hermano. A veces nosotros vamos a buscar a los más facilitos, a eso les vamos a predicar, a los que no nos digan nada. Pero cuando Dios nos haga sentir que le prediquemos a uno que es difícil, lee la Biblia más que tú, mi hermano, pero la tuerce, la usa como se le pega a su gana. Esos son a veces bien difíciles. Pero solamente recuerda que no eres tú, es Él. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Familiaricémonos con eso, debatir. Hay que presentar defensa de la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Con fundamento bíblico. ¿Y cómo? Ay, yo soy hijo de Dios, nación santa, pueblo escogido. Yo soy, me faltan alitas, ¿no? Muchas veces cristianos de estos días, de estos tiempos, así es, hermano. Piensa que los demás, subaja a los demás, piensa que él es más que los del mundo, piensa que él es más que los demás. ¿Y cómo nos ha enseñado hasta el momento el libro de los Hechos que tenemos que predicar? ¿Con qué? Con humildad y con reverencia. Si tú vas con eso por delante, va a ser raro el que no te va a prestar sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Eso habla de sumisión, eso habla de obediencia, eso habla de disciplina, eso habla de que el Dios al que tú les estás predicando hizo algo en ti. Llevas el respaldo del Espíritu. ¿Qué más necesitas, como dice el hermano? Yendo el Espíritu Santo, Dios contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Salmo 91, ¿no? Poderoso es el Señor. Que venga el río del Altísimo. Gloria a Dios. Eso está tremendo, mi hermano. Versículo. Perdón. Entonces nos quedamos que estaba debatiendo con los judíos. Cuando llegaron a dónde? A Éfeso. Éfeso era una ciudad, mi hermano. Era una ciudad importante, ya lo vimos, en el Asia Menor. Entonces, después dice, los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y a Aquila. Se quedaron ellos en Éfeso para establecer su oficio, su negocio. ¿Te acuerdas que vendían ellos? Tiendas, cosas de piel. Al parecer vivieron en Éfeso varios años y una iglesia se congregaba en su casa. No, hermanos, que las casas no deben de ser iglesias, mi hermano. Tiene que ser un templo especial para el Dios mío. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? ¿Quién, si a Dios le place que tu casa sea la poseedora del arca del pacto? De la misma presencia de Dios, Todopoderoso, Altísimo. Pero también hay otra, cuando yo recién llegué aquí, ¿te acuerdas que predicamos estos temas? No era lo difícil, sino la responsabilidad de tener el arca del pacto en tu casa. No era cosa fácil. No es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, te habla de que se congregaban en la casa de Aquila y de Priscila. Entonces, después, hasta que regresaron a Roma, eso está en Romanos 16, 3 al 5, en la sinagoga. Por falta de tiempo, ya no te voy a leer los versículos, apúntalos, mi hermano. ¿16 qué? Romanos 16, 3 al 5. Y primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Versículo 20.
Entonces le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Ya no voy a ir a su iglesia, payaso. Se cree mucho el apóstol Pablo. No se quiere quedar con nosotros. 21. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, ¿de qué hablan los cristianos? ¿Cómo se mueven los cristianos? ¿Cómo se dirigen los cristianos? ¿Cómo nos dirigimos nosotros? Vamos a ponernos la carga. ¿Cómo nos dirigimos? Por medio de la voluntad. ¿De quién? ¿Quién nos mueve? ¿O quién nos tiene quietos? La voluntad de nuestro Dios. Amén. Poderoso es el Señor. ¿Dónde nos quedamos, hermano? 21. Si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea ese 22, fue a saludar a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Te acuerdas que te dije que había una pista? Era la iglesia de Jerusalén. Después de eso regresó a Antioquía. Subió y descendió a Antioquía. Aunque Lucas no menciona este detalle, hermano, la descripción de la geografía indica que Pablo fue a Jerusalén a saludar a la iglesia. ¿Dónde tenía que entregar su cabello? ¿Cumplir su voto? En Jerusalén. Puesto que Jerusalén estaba en una elevación sobre la región aledaña, los viajeros tenían que subir para entrar a la ciudad y bajar para ir a cualquier otro lugar. Pablo también tuvo que volver a Jerusalén para cumplir con su voto. Esto dio por terminado su segundo viaje misionero. Y ahí le vamos a parar, hermano. Le vamos a parar en el 22, vamos a 23 nada más. Porque de ahí vamos al tercer viaje misionero que se va a poner, hermano. Pero sí, bueno, 23. Y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Algún tiempo ahí dice esa parte escritural. Poderoso es el Señor. Entonces, hermano, aquí marcó el fin de su segundo viaje misionero, pero también estaba marcando el tercer viaje misionero de Pablo. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por la enseñanza de esta preciosa noche? Vamos, hermano, me 55 minutos, no lo puedo creer. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Atesoremos lo que es de nosotros, lo que nos haya hablado el Señor, y pongámoslo por obra. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú hiciste, Padre, presencia, Señor, en tu casa. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel. Los infieles somos nosotros. Nosotros, Señor, siempre estamos poniendo, Señor, nuestros pensamientos, nuestras maneras por encima de las tuyas, pero decimos seguirte, Padre. Por eso, Señor, yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo de Nazaret que seas obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Padre, cómo anda tu iglesia, tú sabes inclusive, Señor, cómo andamos nosotros, cada uno. Ayúdanos, Padre. Necesitamos, Señor, de ti. No queremos, Señor, caer en los errores que cayeron los judíos que decían amarte, Señor. No queremos, Señor, caer en los errores, Padre, que decía, Señor, la que se decía, Señor, ser tu iglesia. Sin embargo, queremos ser, Señor, queremos ser, eso sí, Padre, como la iglesia primitiva. En tu nombre poderoso, Señor, yo te doy gracias, te glorifico, Señor, te exalto, Señor, y quiero yo, Señor, cerrar, Padre, este servicio, Señor, con un canto, Padre, que habla acerca de lo que tú, Señor, eres. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de cada uno de mis hermanos. A todos aquellos que se dieron cita, porque pudieran estar, Señor, en cualquier otro lado, haciendo, Señor, cualquier otra cosa, pero decidieron, Señor, venir a tu casa. Por eso te pido, Señor, que seas obrando de una manera poderosa. Tú, Señor, mostraste fidelidad. Tú, Señor, mostraste, Señor, tantas cosas para con Pablo y lo sigues, Señor, lo sigues, Padre, mostrando para con nosotros.
Tenemos a nuestra frente una batalla, Señor. Queremos nosotros, Señor, exaltarte, queremos, Señor, glorificarte en el nombre poderoso de Jesús, porque solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Solamente tú, Señor, tienes el control. Solamente, Señor, tú, Padre, eres digno, Señor, de suprema alabanza. Solamente tú, Señor, tienes ese control. Obra, Señor, la manera en la que, Señor, tú seas glorificado, Padre, seas exaltado. Por eso, Señor, queremos que nos ayudes, Padre, porque Pablo tuvo muchas batallas. Nosotros tenemos, Señor, también muchas batallas que vienen, Señor. Que vienen, Señor, a estar frente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a pelearlas. Estamos caminando hacia ti, peleando la buena batalla, Padre. Pero ahora,